Les voy a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre varices esofágicas. Realmente hay que tener en cuenta muchas cosas, pero primero quiero informarles o decirles, síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com. Los esperamos en Cali para su consulta en la carrera 12 con calle Novena en San Bosco, Cali, carrera 12 901. Y el teléfono el 89 60 66 3 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632. También quiero invitar a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus suscripciones, sus prescripciones homeopáticas a la farmacia homeopática Kirpal de Cali. Hablando de las varices esofágicas, estas varices son la dilatación venosa de la submucosa del estómago, del exófago especialmente. Eso lo quiero hablar para una paciente que me llamó desde Venezuela solicitando que hable sobre las varices esofágicas. Con muchísimo gusto, un abrazo para todos los venezolanos, son miles de personas que nos ven en nuestro querido hermano país de Venezuela. Digamos que la submucosa del esófago que se da por lo general en pacientes con hipertensión portal. El sangrado digestivo por las varices podría ser mortal. Puede darse casos donde esta situación es el resultado de una malformación vascular congénita. Hay que tener mucho en cuenta si se considera que la hipertensión portal, cuando la presión de la vena porta está elevada, entonces por ello secundariamente se puede presentar las varices esofágicas. Para los queridos colegas que nos están escuchando por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, los medicamentos más usuales para las varices esofágicas son varita carbónica, calcaria flórica, exófago en organoterapia, Amamelis virginica, Hydrastis canadensis, Nus vomica, vena porta también en organoterapia y la famosa vípera torva, que son los medicamentos más usuales. Sí, un trayecto que se puede considerar alternativo es la comunicación que existe entre las venas gástricas que drenan por el sistema porta. Ahora, y las venas esofágicas que drenan la vena cava superior, ahí entonces la sangre que abarca tras el trayecto, y es ahí donde se presentan la dilatación de las venas esofágicas y pueden producir varios síntomas o varios problemas realmente. Estas varices pueden presentar algunas patologías, o sea, pueden ser ocasionadas por varices esofágicas, y las enfermedades que podrían aumentar la posibilidad de las varices esofágicas son, por ejemplo, cuando el paciente ha sufrido de cirrosis, de hepatitis viral, de cirrosis biliar primaria, de toxinas ambientales que afectan muchísimo, de fármacos hematotóxicos, o sea que puede haber una serie de hepatitis autoinmunes, y realmente otra serie de enfermedades como el carcinoma pancreático, la pancreatitis crónica
Enfermedades de almacenamiento de colágeno son posiblemente los causantes o que ayudan al proceso de que se desarrolle varices esofágicas. Ahora, los síntomas que deben de tener en cuenta, los signos y síntomas más importantes o la parte más característica de estas lesiones son, por ejemplo, unos síntomas que empiezan a presentar como, por ejemplo, anemia, hematemesis, o sea, hemorragia masiva, hipertensión portal, hipertensión normal, puede contribuir a la hipertensión, también o los problemas de las varices esofágicas, la ruptura y las lesiones varicosas y la taquicardia se presenta muchísimo en estos casos. Ahora, es muy importante desarrollar unos exámenes para verdaderamente confirmar si hay varices esofágicas o no. Podría ser, por ejemplo, un examen de, por ejemplo, de RX de vario, una esófago gastroduodenoscopia, pruebas nucleares, endoscopia y una ecografía de Doppler. Esos son los exámenes más importantes que debe de realizarse, desde luego con la ayuda de su especialista, para confirmar la verdad. ¿Hay varices esofágicas o no? Debe haber un diagnóstico claro, profundo y exacto para poder mandar los tratamientos. Vuelvo y repito, por ejemplo, los que están en la farmacia homeopática de Cali o de Guayaquil pueden ir a comprar la fórmula. La fórmula se llama fórmula varices esofágicas, así mismo se llama. Mientras va a la consulta y cuando vaya donde el médico, es muy interesante, muy importante que lleve los resultados de los diagnósticos de laboratorio. Eso es muy importante. O sea, la dilatación interna que se presenta directamente a nivel del exófago y otras formas muy complicadas que pueden presentarse en algunos pacientes, unas inflamaciones intensas, profundas, que nos lleva a grandes trastornos. Entonces es muy importante hacer los exámenes para confirmar. Mire otra forma, por ejemplo, cómo se ve esta varice esofágica, dónde se va presentando y cómo afecta la parte interna. Entonces hay que tener en cuenta, basado en los síntomas, en las irritaciones que uno tiene, y mucho cuidado cuando hay hemorragias, porque podría ser demasiado peligrosas. Vuelvo y repito, los pacientes con hipertensión portal podrían también tener un sangrado digestivo por varices que puede ser mortal, nefasto. Realmente yo siempre he dicho, entre más vegetariano sea, menos posible de enfermedades, ante todo enfermedades crónicas. Cuando hay alteración digestiva y está consumiendo una serie de elementos químicos, productos que están llegando al sistema sanguíneo, porque todo lo que come uno va al sistema sanguíneo. El sistema sanguíneo transporta todos los nutrientes y tóxicos por todo el cuerpo, después elimina por hígado, vesícula, por riñones, por páncreas, o sea, pero muchas veces hay organismos que no eliminan las toxinas y de hecho empieza a enfermarse de una u otra enfermedad. O sea, entre más sano coma, mucha comida sana, mucha comida natural, muchísima comida cruda, o sea, que no haya necesidad de cocinarla y que sea comible, desde luego, porque no todo se puede comer crudo. De todas maneras, la naturaleza es quien tiene la razón. Los nutrientes naturales son los más perfectos. Ahora, con relación a las varices, por ejemplo, yo ya he hablado de algunos temas y voy a hablar de otros, de los diferentes tipos de varices. O sea, las varices comunes, pues es muy fácil, y yo no sé si ya hablé por internet, por ejemplo, pero realmente después de las, puede haber varices también de colon transverso, varices gástricas, aparte de las varices esofágicas, puede haber varicoceles, o sea,
una serie de formas diferentes y en distintas partes del cuerpo que puede ocasionar la varicocele. Imagínense, inflamación de las venas en los testículos, porque vamos a hablar de unas diferentes formas de varices que puede dar. Por ejemplo, la varicocele, que son venas a nivel de los testículos. O sea, las dilataciones de las hemorroides, por ejemplo, tienen que ser la parte interna. O sea, la vena hemorroidal también tiene problemas. O sea, vamos a hablar de algunos temas en estos días con relación a las diferentes posiciones dentro del cuerpo. Cualquier cosa, pues, y si alguno de los radioescuchas quiere que hable de algún tema específico, nos puede escribir a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com, y con mucho gusto podemos seguir hablando de algún tema que especialmente le sirva a la radios, a los que están escuchando a la emisora, o sea, a todos los radioescuchas, que le sirva por si sufre de alguna enfermedad y no está claro en él los síntomas que siente, porque todos los seres humanos tenemos síntomas diferentes aún teniendo posiblemente la misma enfermedad, pero son puntos característicos individuales. En cada persona hay síntomas diferentes con relación a la misma enfermedad. Y nosotros hablamos de una serie de fórmulas, por ejemplo, basado en mi último libro, que ahí van a salir mucho más de 2000, ya tenía como 2060 enfermedades para hablar, y me hace falta hablar de muchísimas de ellas para que ustedes las escuchen por YouTube, a nombre de Hernando Coral Rosero.